¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana para hablar de un tema bien importante, un tema del que quizá algunos hayan escuchado hablar, otros no, el tema de la resiliencia. Y bueno, la resiliencia pues en la actualidad cobra un papel muy importante. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Todos están de acuerdo en que vivimos tiempos difíciles, ¿cierto? No estoy hablando ni del fútbol ni de las elecciones presidenciales, sino en términos generales de todo aquello que vivimos hoy día, tanto a nivel de el mundo entero como a nivel de sociedades, como a nivel de las personas. Entonces, vamos a ver cómo esta capacidad, la resiliencia, nos permite afrontar esas dificultades que enfrentamos todos absolutamente. Antes de comenzar, quisiera pedirles que hagamos un ejercicio. Este ejercicio nos va a permitir poner toda nuestra atención en lo que les quiero platicar el día de hoy. Así que, bueno, pues vamos a hacer unos estiramientos, nos vamos a estirar, vamos a tratar de activar esas neuronas que a lo mejor en algunos casos todavía no terminan de despertar. Vamos a hacer círculos sobre la cintura o donde estaba la cintura. Vamos a hacer con los hombros ahora movimientos hacia atrás y hacia adelante. Vamos ahora a hacer movimientos con la cabeza. Voy a decir que sí. Si truena, les digo es que hace falta aceite. Y vamos a decir que no. Y ahora vamos a abrir los ojos, cerrar y abrir los ojos 20 veces. ¿Sí? Vamos a sacar la lengua 20 veces. Y vamos a tomar una respiración profunda. Más adelante les voy a explicar cuál es el tipo de respiración que yo les enseño en mis talleres, pero por lo pronto vamos a inhalar y vamos a tratar de que el aire vaya hasta el estómago. Vamos a dejar que se infle ese abdomen con el aire que entra por nuestra nariz. Inhalo y exhalo. Muy bien. Bueno, pues estamos listos para comenzar la sesión del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar de resiliencia. Déjenme, les platico rápidamente de mi currículum. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en comunicación social. Dirijo una consultoría especializada en el manejo de estrés. Como sabemos hoy día, pues todos vivimos estresados. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Entonces, pues, desde hace casi 10 años me dedico a este tema y siempre digo que un experto es aquel que se ha dedicado a estudiar con pasión un tema. Y por eso les digo que yo soy experta en resiliencia, porque así como el estrés, desde hace muchos años me dedico a estudiar este tema tan importante. Y bueno, en mi vida personal, pues soy esposa y mamá. Y bueno, eso es lo que quisiera compartirles el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Seguramente la mayoría. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, pues enfrentamos situaciones muy difíciles. Pero si sobrevivimos a ellas, pues también esas situaciones nos fortalecen, nos hacen ser mejores. Y esto tiene que ver con resiliencia en una parte. Ahorita vamos a hablar de otros componentes de esta que le digo yo es una competencia muy importante en el mundo actual. Es una
competencia que si sabemos emplear, pues también nos va a llevar al éxito en nuestras vidas, como cada uno de nosotros lo definamos. Hay otra frase por ahí que se atribuye a Mahatma Gandhi que dice: cuando hay tormenta, los pajarillos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Que es esta parte también que tiene que ver con trascender. Vamos a ver cómo el deseo de trascender, el deseo de salir adelante, pues también va muy de la mano con la resiliencia. Y bueno, pues les decía, todos hemos enfrentado dificultades. En el momento en que nos encontramos en ellas, pues a veces decimos, no vemos la luz. Puede ser desde a lo mejor quedarnos sin empleo. Como sabemos, hoy día el desempleo es un tema muy importante. Puede ser a lo mejor una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una enfermedad y afortunadamente estamos aquí y seguimos echándole ganas? Puede ser la pérdida de un ser querido. Esta es una de las adversidades pues, más difíciles que nos toca afrontar a muchos de nosotros. Y así una serie de situaciones que, como vemos aquí, nos hacen de repente estar como en el lodo, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para salir de eso? Bueno, pues es gracias a la resiliencia, que déjenme platicarles que antiguamente se decía de esta habilidad que era volver al estado original. Decíamos, si una liga la estiramos, la capacidad de resiliencia la hace volver a su tamaño. ¿Pero qué creen? Que la resiliencia se ha demostrado que no solamente se queda ahí, sino que además, o sea, no solamente volvemos al estado original, sino que también estas situaciones nos hacen salir fortalecidos, nos hacen aprender, nos hacen descubrir talentos. A lo mejor ustedes recuerdan alguna situación en donde dicen, es que de verdad, hace 5 años yo no creí que volviera a ver la luz, ¿cierto? Y aquí estamos. Entonces, la resiliencia, a mí me gusta mucho esta definición que dice que la resiliencia tiene que ver con la agilidad. Ay, perdón, no encuentro el puntito. La fortaleza y la flexibilidad para adaptarse al estrés y al cambio. Les decía que pues también me dedico al tema del estrés y me dediqué muchos años al tema del cambio en las organizaciones. Entonces la resiliencia tiene que ver precisamente con estos temas. ¿Cómo nos recuperamos de una situación estresante como las que les acabo de mencionar? ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Esto es algo de lo que vamos a hablar hoy. Resiliencia no nada más. De repente por ahí se piensa que resiliencia es ser fuerte. Y no solamente ser fuerte, también la resiliencia tiene que ver con adaptarnos, con ser flexibles. ¿Qué quiere decir? Que a veces tenemos que aceptar que la vida no siempre va a ser igual, que en la vida hay cambios y que tenemos que adaptarnos a esos cambios. Seguramente recordarán también esta frase que por ahí se dice que no es de Darwin, pero bueno, vamos a concederle el crédito, que decía: no serán las especies más rápidas, ni más fuertes, ni más inteligentes las que sobrevivan, sino aquellas que se adapten mejor al cambio. Entonces, la resiliencia también tiene que ver con esta capacidad de adaptación. Si ustedes conocen la historia de Apple, pues seguramente saben de quién les estoy hablando. Este señor, que les voy a pedir, si alguien sabe, me diga quién es, dijo: haber sido despedido de Apple fue la mejor cosa que pudo haberme pasado. Me liberó para entrar a una de las etapas más creativas de mi vida. Algunas veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. ¿Saben quién dijo esto? Steve Jobs. Steve Jobs, que fue el fundador de Apple y que pues en un momento determinado
Imagínense qué adversidad tan importante tuvo que atravesar y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Le dio la vuelta, como decimos. En vez de enfocarse en los aspectos negativos, que seguramente cuando le dijeron, oye, estás despedido, seguramente su reacción inicial fue de asombro, de enojo, de indignación, todas aquellas emociones que podemos experimentar las personas ante una situación como esta. Sin embargo, dijo, ok, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿No? Que es también algo a lo que nos lleva a la resiliencia. Es decir, estoy enfrentando esta situación y ahora, ¿qué voy a hacer para superarla? Hay otra mujer muy famosa que hace unos años perdió a su esposo. Es una directora muy importante y dijo, somos más vulnerables de lo que hemos pensado, pero más fuertes de lo que hemos imaginado. Ciertamente, platicaba con alguien hace unos días, somos muy frágiles. Los seres humanos estamos un día y al día siguiente ya no estamos. Y esto nos habla de la vulnerabilidad que tenemos como raza humana. Entonces, es algo que la resiliencia reconoce, pero también la resiliencia te dice, pero también lo puedes superar. Hay situaciones, hay pruebas que nos pone la vida y que tenemos la capacidad para seguir adelante. Esta misma directora, en este duelo que ella vivió cuando perdió a su pareja, decía, cuando la vida te arrastra hacia abajo, puedes patear desde el fondo, romper la superficie y respirar nuevamente. Y sí, a veces tocamos fondo, pero hay una fuerza que nos lleva a salir a la superficie nuevamente. Y les estoy hablando, bueno, les decía hace unos momentos de Steve Jobs, y esta mujer, que quizá algunos la conozcan, Sheryl Sandberg, es la directora de operaciones de Facebook, y fue ella quien, a pesar de tener pues todo el éxito profesional, pues también ha enfrentado pues una situación tan difícil como la pérdida de su pareja. Y bueno, esto es lo que nos dice ella sobre resiliencia. Desde hace unos años que les decía, me he dedicado a estudiar este tema, me ha interesado saber qué hacen las personas resilientes. Y les pongo el ejemplo de estos tres que para mí son un ejemplo, porque bueno, todos los conocemos, ¿cierto? Nick Vujicic, que tiene un libro que dice, sin brazos, sin piernas y sin limitaciones. Es una persona profundamente espiritual que ha sabido cómo trascender esta limitación física y hoy día pues tiene 2 hijos, se dedica a dar conferencias en todo el mundo, trabaja principalmente con jóvenes para transmitirles este mensaje de que aún, imagínense él en su condición, aún a pesar de esto, estoy aquí y quiero compartirte algo. Malala, que vino el año pasado a México, ¿sí fue el año pasado o fue este año? El pasado. Es una niña, bueno, ya una jovencita que en su país no se les permite a las niñas estudiar. Y ella, con el apoyo de su papá, pudo hacerlo, se enfrentó al talibán, ¿sí? Le dispararon en la cabeza, ella estuvo a punto de morir y hoy, al igual que Nick, pues se dedica a dar conferencias para jóvenes, llevando este mensaje de inspiración. Y bueno, pues estamos en época de fútbol y se me ocurrió que también una persona a la que yo admiro también por lo que ha logrado, porque creo que es un buen ejemplo de resiliencia, pues es Lionel Messi, que ya se fue del mundial, ya no está en el mundial, pero bueno, es un chico que tuvo que lidiar también con ciertas cuestiones, con su estatura,
que a lo mejor no es el ideal para ser un futbolista, tuvo que separarse de su mamá y de sus hermanos para irse con el papá a España a lograr su sueño. Entonces, pues miren, estas personas nos hablan y yo quiero que hablemos al menos de 3 características de ellos, que es la perseverancia. Son personas perseverantes que luchan por lograr su meta, por llevar su mensaje. Son personas con confianza en sí mismos. Esto es algo que va a ser muy importante para lograr resiliencia. Pensar que podemos hacerlo, que lo podemos lograr, que podemos superar las dificultades que se nos presenten en el camino. Y, ¿qué otra? El apoyo. El apoyo, por ejemplo, en el caso de Malala y de Messi, de sus padres, o de la pareja. Entonces, son factores de los que vamos a hablar el día de hoy que son muy importantes para construir resiliencia. Déjenme decirles por qué esta capacidad es importante para alcanzar el éxito, para triunfar en cualquier actividad que nos desempeñemos. Por ejemplo, en los negocios, hoy día se habla de organizaciones resilientes, que son aquellas que se adaptan a los cambios, ¿sí? A lo mejor no le está yendo bien a nuestra organización y buscamos la manera en cómo no solamente sobrevivir, sino además hacernos más fuertes. Hace unos años, la consultora Accenture hizo también una investigación y lo que arrojó esta investigación es que la resiliencia era una competencia, una habilidad clave para determinar a quién retener en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes son personas resilientes en su trabajo, pues tienen más posibilidades de permanecer en él. Y cuando hablo de personas resilientes, acuérdense, no solamente hablamos de personas fuertes, capaces, sino también de personas que se adaptan, que son flexibles, que no dicen, bueno, es que así yo aprendí a hacer las cosas y así necesito que sean porque si me las cambias, entonces pues yo ya no puedo. Eso no es ser resiliente, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de los estudios, este es un tema que me gusta mucho porque además, bueno, yo tengo hijos y una de las mejores cosas que les podemos enseñar a nuestros hijos es a ser resilientes. ¿Qué quiere decir esto? A ser capaces de afrontar cualquier adversidad que se les presente, ¿sí? Hoy, como sabemos, la depresión, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la depresión? ¿Conocen a alguien que esté deprimido? La depresión en los jóvenes y en los niños está siendo un tema muy delicado. Son jóvenes que ya no quieren trabajar, que ya no quieren estudiar, que escuchan tantas cosas que suceden en el mundo que dicen, ¿para qué? Y entonces los papás tenemos la obligación de decirles a nuestros hijos que a pesar de todo eso, es importante que ellos día con día den su máximo esfuerzo, que se esfuercen por lograr sus metas, que sean optimistas, que ciertamente sí, vivimos momentos difíciles, pero también hay muchas cosas por las que vivir y por las que luchar. Esta es una cualidad que si nosotros fortalecemos, hacemos florecer en nuestros hijos, créanme, les va a ayudar a ser personas exitosas en la vida. Personas como las que ya les acabo de hablar hace unos momentos. Vamos ahora, por ejemplo, bueno, ya les hablé un poquito de deporte. ¿Por qué consideran que es importante la resiliencia en los deportes? Bueno, porque los atletas de alto rendimiento están sometidos a muchas presiones.
las presiones, obviamente, del público, de sus entrenadores, de la competencia, pero sobre todo, una de las presiones más importantes a las que se ven sometidos los deportistas, los atletas de alto rendimiento, es a su propio diálogo interno. ¿Qué quiere decir esto? Esa vocecita que de repente les dice, no eres tan bueno como creías. El rival es mejor que tú. Y entonces aprender a callar esa vocecita interna que todo el tiempo nos está boicoteando, nos está saboteando, es bien importante para salir adelante. Yo tenía una compañerita del tenis que me decía, olvídalo, ¿sí? Si sacaste mal o si fallaste ese punto, olvídalo. Y de repente también para ser resilientes tenemos que olvidarnos de lo que acabamos de hacer para volverlo a intentar, ¿cierto? En la vida personal, pues la resiliencia se vuelve sumamente importante. Y esto tiene que ver mucho con nuestra actitud. ¿Cómo enfrentamos los retos? Les pongo un ejemplo. 2 personas han perdido el trabajo. Una de ellas dice, es que me tenían mala voluntad, es que no valoraron mi talento, es que, ¿sí? Y todo lo atribuye a la empresa o a lo que sucede fuera de él. Y otra persona en la misma situación dice, tengo que buscar un nuevo empleo, tengo que conseguir un nuevo empleo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. No importa qué edad tenga, no importa cuáles sean mis talentos. Bueno, aquí lo que les recomiendo es que hagan pues una lista de sus talentos, de sus fortalezas. No importa si me tengo que mover de ciudad o me tengo que mover de país, pero lo voy a lograr. Y hoy vemos personas, por ejemplo, sabemos que hoy día el tema de la discriminación por edad pues es un tema importante en los trabajos, que no importa la edad que tengan. O de repente también nos enfrentamos al tema de la discriminación por sexo. No importa que yo sea mujer, yo puedo competir, yo puedo aplicar para ese trabajo. Entonces, fíjense cómo la diferencia está en la actitud, en el estilo de afrontamiento, que es un concepto que, bueno, en psicología se refiere a cómo afrontamos. Podemos ir hacia adelante o podemos ir hacia atrás y escondernos y pensar que todo está en nuestra contra y que no habrá nada que nos haga salir de ese bache. Fíjense qué importante es entonces nuestra actitud, la manera en cómo afrontamos la adversidad. ¿Se acuerdan? El año pasado vivimos una situación terrible. 19 de septiembre de 2017. Si ustedes son, sí, más o menos, veo algunos contemporáneos, nos tocó, por allá levantan la mano, nos tocó en ese mismo día, de verdad es una coincidencia fenomenal, ¿no? Vivir hace 30 años, poquito más, 32 años, un terremoto en la Ciudad de México. ¿Y cómo le hacemos sin esta capacidad de resiliencia para salir adelante? Yo les decía en aquella ocasión que evidentemente una situación como esta, inesperada, incontrolable, nos genera mucho estrés. Y les explicaba en aquel entonces yo la diferencia entre el estrés agudo y el estrés postraumático. El estrés agudo es ese que vivimos todos inmediatamente al temblor. El estrés postraumático pues se da después de varios meses que nosotros no podemos superar esa situación. ¿Pero qué creen?
que se ha demostrado que si uno interviene rápidamente en ese tipo de casos, las probabilidades de desarrollar estrés postraumático son menores. Y en cambio, podemos desarrollar esta otra habilidad que va ligada con la resiliencia, que es crecer. El crecimiento postraumático. ¿Qué quiere decir? Que una vez pasada la adversidad, también somos capaces de salir adelante, ser mejores. Ahora, déjenme decirles que no es la resiliencia. Como les decía hace unos momentos, resiliencia no es volver al estado original. Nadie, o muy poca gente, es la misma después de que pasó una situación difícil. El ser humano está prediseñado para ser mejor, ¿sí? Entonces, olvídense de esta definición que, bueno, ya no está, está en desuso, que es volver al estado original. No, es salir, volver al estado original y salir fortalecido, ¿sí? Otra cosa que no es la resiliencia es ser Juan Camaney, ¿no? Yo aquí domino todas las situaciones, nunca lloro, porque llorar es de débiles. ¿Qué creen? Que llorar es una forma de ser resiliente. Si yo tengo una pérdida, lo más lógico es que llore. Y el llorar me permite, el llanto tiene una función muy importante que es liberar el estrés. Llorar me permite ser más fuerte. Apréndanselo, por favor. A los hombres culturalmente no se les permite llorar. ¿Qué le decimos a un niño si llora? No llores. Pareces niña, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes que, miren, a la larga hacen mucho daño. Entonces, se vale llorar, se vale también ser débil, por así decirlo, en algunas situaciones. La resiliencia no es dominar todas las situaciones. La resiliencia no es la ausencia de emociones, como yo les digo. Resiliente no es ser de piedra y a mí no me pasa nada. Y se está cayendo todo alrededor mío y yo estoy bien. Eso no es ser resiliente. Ser de piedra. La resiliencia tampoco es una capacidad arreglada. ¿A qué me refiero con esto? No es algo que algunas personas posean y otras no. No es que Dios o alguna fuerza superior haya dicho, a estas personas las vamos a hacer resilientes y estas no. En realidad es una capacidad que todos tenemos o que todos podemos desarrollar en un momento determinado. Quizá la resiliencia, no sabemos cuánta resiliencia tenemos hasta que no enfrentamos una situación difícil. Y es en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta de este potencial que tenemos para superar las adversidades. ¿Ok? Algunas cualidades que facilitan la resiliencia. ¿Qué nos lleva a ser capaces de enfrentar los retos? Que ya hemos dicho, retos hay en todo momento y en toda circunstancia. Una muy importante es las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si yo me llevo bien, bueno, más allá de llevarme bien, si yo tengo buenas relaciones interpersonales, en un momento de dificultad, de debilidad, puedo tener apoyo. ¿De quién? Pues de esas personas de las que me rodeo. A veces es muy difícil salir adelante solo. Y entonces, si yo tengo manos, brazos que me apoyen, pues es más fácil que yo salga adelante. Sentido del humor. Les acabo de decir que, bueno,
Llorar nos hace bien, llorar también nos permite ser fuertes. Pero también de repente el ver las cosas con un poquito de humor, ¿sí? También nos ayuda. Aprender, por ejemplo, a reírnos de nosotros mismos. Muchas veces les explico siempre que el estrés, a diferencia del pasado, el estrés no es ese tigre que nos viene persiguiendo. Eso pasaba con nuestros antepasados. Hoy día, mucho del estrés que vivimos, pues obviamente tiene que ver con el tráfico, la contaminación, la violencia, etc. Pero fíjense que también mucho del estrés que vivimos hoy día está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente nuestros propios pensamientos nos llevan a escenarios terribles. Y si uno aprende a ver estos pensamientos con un poquito de humor, pues uno se da cuenta que hacemos tormentas de repente en un vaso de agua. No quiero decir que no sean importantes nuestros problemas, pero de repente también, ¿sí? Empezamos y quiero decirles que la mente es muy rápida y hacemos de verdad telenovelas en situaciones que a lo mejor no son tan complicadas, no son tan difíciles, pero nosotros las volvemos difíciles. Locus de control interno, ¿a qué se refiere? Una persona con locus de control interno es la que dice, las cosas pasan porque yo hago que pasen. Las personas que tienen un locus de control externo dicen, las cosas me pasan a mí porque las circunstancias, el destino, los demás quieren que pase. Entonces, una persona resiliente es aquella que pone el control en sí mismo, ¿sí? Que sabe, obvio, hay cosas que no podemos controlar, que evidentemente no están en nuestras manos, pero también hay cosas de las que sí podemos hacernos cargo, y esa es la diferencia. Tener una visión positiva del futuro, pues es algo que también nos ayuda. A veces cuando estamos en el lodo, como veíamos al principio, pues nos es difícil. Pero si nosotros tenemos esa capacidad para ver un poquito más allá, proyectarnos a lo mejor a dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años, y lo hacemos de manera positiva, es decir, pensando que vamos a salir adelante de la situación que hoy se me presenta, pues eso también nos ayuda a ser resilientes. La capacidad de aprendizaje, bueno, pues es algo que innegablemente tenemos que desarrollar, es decir, la vida me está poniendo esta situación, ¿qué puedo aprender de ella? Si me quedo sin empleo, si me quedo sin pareja, si la dificultad que ustedes quieran, ¿qué puedo aprender? Igual, es difícil, nadie ha dicho que sea fácil, pero es algo que si nos proponemos, podemos lograr. ¿Qué otras cualidades facilitan la resiliencia? La motivación interna, que tiene que ver con el control, con el autocontrol, pero también con decir, a ver, vamos. Es, a diferencia del diálogo interno negativo que les decía hace unos momentos, es este diálogo que me dice, échale ganas, sí puedes. No es fácil, pero lo puedes hacer. Y obvio, este es un ingrediente nada más, que quede claro. Hay personas también, les platicaba el caso de Nick, que la espiritualidad, para las cuales la espiritualidad, la fe, la esperanza, la creencia en algo superior, también les ayuda y también es válido. No quiere decir que esa fuerza superior va a resolver todos nuestros problemas. Bueno, hay quienes piensan que sí. A mí me parece que una postura más sensata es tener fe, creer en esa fuerza superior, pero también hacer lo que nos toca, que es, como decimos por ahí, ponernos las pilas. La perseverancia
hablado de eso. La autoconfianza. Les decía yo el caso de los niños. Hay por ahí la creencia de que si les decimos a nuestros hijos que son capaces o de que son buenos en algo, los malcriamos. No, es que lo vas a hacer narcisista. No, no le digas que hace las cosas bien. Y yo siempre me pregunto si esa es la postura adecuada. ¿De dónde parte la autoconfianza, el autoconcepto, la autoestima? En los primeros años de la información que nos dan nuestros padres, que nos da el mundo que nos rodea. Pero eso sí, hay muchos papás que regañan, que siempre están haciendo notar los errores de sus hijos. ¿Cómo creen que sea el nivel de autoconfianza de esos niños? Si siempre les están diciendo que hacen las cosas mal, pues mal. En cambio, si de manera prudente, por supuesto, o sea, no se trata de alabarlos todo el tiempo, pero si de manera prudente, de manera puntual, yo le digo a mi hijo, lo hiciste muy bien, vas muy bien, estoy elevando su autoconfianza y eso le va a permitir en un momento dado que sentirse capaz, saber que puede enfrentar. Ahora, algo que es importante también es permitir que nuestros hijos resuelvan sus adversidades. ¿Qué pasa si yo siempre le hago la tarea al niño? Pues él no la va a hacer. Entonces, hay que permitirles que afronten las dificultades. Obviamente, pues, coachándolos, ¿no? Apoyándolos desde atrás. Y bueno, la creatividad, decía Steve Jobs, que el haber salido, el haber sido despedido de Apple, pues también había sido una ventana para que él pudiera pensar en nuevas formas, en cómo hacer las cosas distintas. Y esto es algo que nos ayuda. Si nosotros somos capaces de pensar fuera de la caja, pues también esto nos ayuda a explorar alternativas de cómo podemos solucionar nuestros problemas. A veces las respuestas no vienen de un camino lineal. Si nosotros seguimos un camino lineal, la respuesta siempre va a ser la misma. En cambio, si yo digo, ok, tengo esta situación y empiezo a generar una lluvia de ideas y digo, puedo hacer esto, o puedo hacer aquello, o puedo hacer esto otro, pues entonces tengo un horizonte mucho más amplio y tengo muchas más posibilidades. Decíamos, no es una capacidad, la resiliencia no es una capacidad que vayamos a lograr de la noche a la mañana. Es como ir al gimnasio. Si ustedes se inscriben, pues ustedes ya tienen el acceso a. Pero si ustedes no van diario, piensen en la resiliencia como un músculo que tenemos que ejercitar todos los días. Quienes hagan ejercicio sabrán a qué me refiero. Les digo, ustedes pueden tener su inscripción, su membresía, pero si no van todos los días a ejercitarse, ese músculo no se va a desarrollar. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados, a ser constantes. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿sí? Sí, hay varias preguntas que tiene el público. Ok. Una es, ¿cómo y dónde se puede aprender la resiliencia? ¿Cómo y dónde? Qué buena pregunta. Bueno, se me olvidó decirles al principio que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y es por donde nos están llegando las preguntas. ¿Cómo y dónde? Bueno, ¿cómo? Ya dijimos, con la práctica. ¿Dónde? Pues en todas las situaciones de nuestra vida. Ahora, si la pregunta es en cuanto a talleres, en cuanto a cursos,
Bueno, pues creo que UTEL está ofreciendo, estamos en pláticas para ofrecer estos talleres, estos cursos. Les decía, yo he estado pues ya algunos años dedicada a esto, entonces con mucho gusto a quienes estén interesados a través de la página nos pueden contactar o también me están diciendo que sí puedo hacer comercial, pueden ingresar a mi página que es Transforma tu Estrés y ahí periódicamente pues también les estoy compartiendo información, artículos, entrevistas, invitación a eventos para desarrollar, para identificar esta capacidad. La resiliencia se aprende desde casa. ¿Y qué pasa si mis papás no son resilientes? Bueno, esta es otra muy buena pregunta. Acaba de salir un artículo la semana pasada que dice padres resilientes, hijos resilientes. Pero ¿qué pasa si mis papás no son resilientes? Bueno, pues ahí no se trata de echarle la culpa a los papás. Quizá nuestros papás no tuvieron el acceso a la información, al conocimiento que tenemos hoy día. Entonces yo te diría a ti que has hecho esta pregunta que no le echemos la culpa a los papás. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron. Es tu responsabilidad. Tú ya tienes acceso a Internet. Hoy el Internet nos ofrece posibilidades infinitas, ¿sí? Tú puedes desarrollar, descubrir esta capacidad a través de formarte, a través de capacitarte, a través de establecer un compromiso contigo mismo, que es aprender a superar estos retos. Y como les acabo de mencionar, pues hay muchas opciones. Una de ellas, bueno, pues es a través de seguirnos. ¿Cómo puedo inculcar resiliencia a mis hijos? Ok, también lo platicamos hace unos momentos. Hay muchas mamás, y les digo porque yo soy mamá, hay muchas mamás que estamos interesadas en que nuestros hijos sean exitosos, triunfen. Conozco muchas familias que a lo mejor no tuvieron oportunidades, por ejemplo, para estudiar o para tener ciertas cosas y sin embargo les interesa. Conozco personas, por ejemplo, en algunas empresas me ha tocado trabajar con personas que a lo mejor tienen un nivel operativo, pero sus hijos fueron a universidad, ¿no? Entonces, es muy importante, les decía, que enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeños cosas tan simples como tender su cama, ayudarnos a poner la mesa, darle de comer al perro, ¿sí? Estas pequeñas responsabilidades hacen que nuestros hijos vayan tomando conciencia de que, pues, no siempre podemos estar de vacaciones, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser disciplinados. Les decía también no hacer la tarea por ellos. De repente las tareas quedan muy bonitas, pero nos damos cuenta de que no son de los niños, sino que son de los papás, ¿sí? Algo que es importante, también les mencionaba, es los mensajes que les damos a nuestros hijos. Si nosotros les decimos, no, es que tú no puedes, hey, pobrecito, pobretear a nuestro hijo es lo peor que le podemos decir. Entonces, tenemos que convertir estos mensajes en mensajes positivos. Mensajes de yo creo en ti, sé que lo puedes hacer. Obviamente, digo, en situaciones que verdaderamente, ¿no? O sea, a lo mejor no les vamos a decir, no sé, ¿no? Cosas que no vengan al caso. Pero sí es bien importante que trabajemos en un lenguaje, que manejemos un lenguaje positivo con nuestros hijos y que empecemos a formarlos en responsabilidades. ¿Quién es más difícil que salga de una depresión, un niño o un adulto?
Bueno, esta es una pregunta interesante. Les decía, el tema de la depresión, pues desafortunadamente hoy día es muy grave. Se cree que para el 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Hay mucha gente deprimida en el mundo y no lo sabe. Entonces, yo te diría, es más fácil que un niño, si se le diagnostica oportunamente, salga de la depresión que un adulto. ¿Por qué? Porque los adultos, dependiendo de la edad, pero por ejemplo, si hablamos de un adulto mayor, ya nuestros patrones de pensamiento, nuestros hábitos, nuestras rutinas ya están muy establecidos. No es imposible, pero es más difícil que cambie. Entonces, creo que vale la pena decir que es importante que todos, independientemente de nuestra edad, recibamos un diagnóstico oportuno y, por supuesto, tratarlo. Que precisamente es la pregunta que seguía. Cuando se sufre de depresión, ¿es necesario la terapia? A terapia y miren, yo soy psicóloga y por supuesto están todos bienvenidos a la terapia, que es una herramienta muy importante. Pero yo quiero serles franca, la terapia es también un ingrediente. La depresión es un problema muy complejo. No solamente estamos hablando, y por ahí también se subestima y te dicen, no, ¿cuál deprimido? No, la gente que verdaderamente sufre depresión necesita ir a terapia, necesita, y esta es una parte importante, cambiar de hábitos. Los hábitos son muy importantes. Además de la depresión, tenemos problemas como el sedentarismo, ¿sí? Las personas que pasan más de 8 horas sentadas tienen un mayor riesgo de sufrir depresión, y esto se los quiero compartir para quienes nos están viendo desde sus trabajos y trabajan más horas de las que estamos diciendo. La actividad física, el ejercicio, son antidepresivos por excelencia. Hay que movernos, hay que hacer ejercicio, hay que ir a terapia, hay que comer bien, también la nutrición. Pues hoy sabemos y yo apoyo mucho el tema de que si nosotros nos alimentamos bien, y eso significa evitar comida chatarra, consumir alimentos naturales, etcétera, etcétera, pues también nos vamos a poder ayudar mucho. Los niños que son autistas, ¿cómo son resilientes si ellos no lloran? Bueno, ahí sí, creo que va a ser un tema que vamos a dejar para otro momento, porque efectivamente los niños autistas no se comunican de la manera en que nos comunicamos el resto de las personas. Es un tema interesante que prefiero no contestar ahorita, pero que podemos abordar en otra ocasión. O si están interesados, pues me pueden escribir, ¿sí? Para abordar este tema. Nos dicen que entonces la resiliencia la puedo resumir en ser emocionalmente inteligente. La resiliencia y la inteligencia emocional van de la mano. Yo te diría que la resiliencia va un poquito más allá, porque ser emocionalmente inteligente quiere decir reconocer mis emociones y ponerlas en el momento adecuado a mi disposición. O sea, si yo me dejo llevar, por ejemplo, por el enojo, por la angustia, esto, o sea, me hace una persona que a lo mejor no soy tan emocionalmente inteligente. Para ser resiliente necesitas reconocer y manejar las emociones, pero también necesitas ser perseverante, ser disciplinado, otras cosas de las que ya hablamos. Entonces yo diría que aunque van de la mano, la resiliencia implica más cosas. Es válido decirle a mis hijos que está bien equivocarse, ya que uno también va aprendiendo de los errores y no volver a repetir el caso. Por supuesto.
Yo creo que los papás cometemos un error cuando no les permitimos a nuestros hijos equivocarse. Se vale equivocarse, es algo que nos enseña a ser más resilientes cuando decimos, es que no iba por aquí, ok, no iba por aquí, ya aprendí, pero entonces tengo esta posibilidad de volverlo a intentar. Entonces sí, en definitiva nos ayuda el aceptar que nuestros hijos se equivoquen y aceptar también que nosotros nos equivocamos, porque no hay papás perfectos. Ok, nuestra última pregunta. ¿Cómo canalizo el estrés en algo positivo al momento? Bueno, si me permiten, ¿sí tenemos tiempo? Ok. Es parte de lo que yo le llamo transformar el estrés. El estrés es una respuesta instintiva. Es algo que nos puede llevar a una situación terrible o a una situación favorable. Depende de cómo lo manejemos. Entonces, una de las cosas, les voy a dar una técnica que a mí me funciona personalmente y que enseño a las personas con las que trabajo y que es instantánea, ¿sí? La respiración. Cuando yo enfrento una situación difícil, por ejemplo, me dan una mala noticia, mi instinto de autoprotección, el estrés, a lo que me lleva es a protegerme, ¿sí? Incluso corporalmente, cuando yo enfrento una situación estresante, agarro y me enconcho. Entonces, la respiración junto con la postura, y por ahí a lo mejor han visto un video que habla de cómo la postura nos lleva a afrontar de mejor manera las situaciones. Si cuando yo me enfrento a una situación estresante, lo primero que hago es cambiar mi postura, esto me da una visión distinta de la situación que estoy enfrentando, ¿sí? Entonces, si quieren háganlo. Ajá. Imagínense que acaban de recibir, no sé, una noticia difícil, problema. Y dense cuenta de cómo está su postura. Y ahora lo que les pido es que se enderecen, echen los hombros hacia atrás, bajen los hombros y hagan conciencia de su respiración. Cuando nosotros enfrentamos una situación de estrés, a lo que nos lleva es a respirar más rápido. ¿Por qué? Porque estamos frente a una amenaza. Entonces, dense cuenta primero cómo está su respiración. Y una vez que ya se dieron cuenta de que efectivamente están respirando en forma acelerada o en forma irregular, hagamos este ejercicio que hicimos al principio. Inhalar. Y exhalar. Inhalo. Y exhalo. Lo podemos hacer varias veces. Los invito a que lo practiquen y a que se den cuenta de que por medio de la respiración nuestros niveles de estrés y angustia bajan. Es muy importante que lo hagan como lo acaban de ver, haciendo que el aire vaya hasta el abdomen, que es lo que le llamamos la respiración abdominal o diafragmática, ¿sí? Y a la hora de exhalar, el abdomen vuelve a su lugar, que es diferente a como normalmente lo hacemos. Normalmente hacemos esto. Y a la hora de exhalar, es al revés, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejercicio, no es difícil, pero requiere de práctica y nos va a ayudar a tener claridad en momentos difíciles, porque además, fíjense, el oxígeno, que entra a nuestros pulmones también llega al cerebro. Cuando enfrentamos una situación estresante, nuestro cerebro
no funciona correctamente. Si nosotros le proveemos de oxígeno, también decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bueno, esta es una de las cosas, de las muchas cosas que podemos hacer cuando enfrentamos una situación difícil para transformar el estrés en una energía productiva que nos ayude a hacer frente a las adversidades. Nos llega una última pregunta. ¿El estrés te puede llevar a la depresión? Sí, está demostrado que cuando una persona pasa mucho tiempo bajo estrés, se deprime. A esto le llamamos estrés crónico. Y este es un factor de riesgo para muchas enfermedades, por ejemplo, para sufrir un infarto, para... las enfermedades son multifactoriales, esto es algo que quiero aclarar. O sea, no solamente nos enfermamos por estrés. Si nosotros nos llegamos a enfermar de depresión o de una enfermedad, la que sea, se tienen que juntar varias cosas, ¿no? El estrés, la genética, los hábitos, etc. Pero si nosotros no aprendemos a manejar de forma adecuada nuestro estrés, sí corremos el riesgo de sufrir una depresión. Y por eso es importante que tanto hombres como mujeres busquemos ayuda profesional. Les decía yo que en el caso de los señores, pues muchas veces se les enseña a no llorar, a reprimir sus emociones. Y esto es algo que si lo vamos guardando, pues al final del día, al cabo de los años, pues nos lleva a la depresión. Y la depresión a su vez es un factor de riesgo, les decía, para otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, etc. Una más. Okay. ¿Qué factores extrínsecos pueden afectar sin saber a la persona en el trabajo que la lleven a la depresión? A ver, otra vez, perdón. ¿Qué factores extrínsecos pueden afectar sin saber a la persona en el trabajo que la llevan a la depresión? Voy a tratar de entender. No me queda muy claro, pero lo que yo les diría es que hablé hace unos momentos de que hay factores que nosotros no podemos controlar en el trabajo. Si una persona, por ejemplo, si hay recorte de personal, pues ese es un factor extrínseco y es algo que no podemos controlar. Y el hecho de que por esa situación yo salga de mi trabajo, pues me puede llevar a una depresión, a no sentirme capaz. Esto no necesariamente tiene que ver con la capacidad de la persona, a lo mejor es una persona muy capaz, pero le toca una circunstancia que es la del recorte y que no tiene que ver con ella, ¿no? Hoy también sabemos, por ejemplo, que el tema del acoso laboral, pues es un tema que también estamos viviendo en las empresas y que también, pues en muchos casos son situaciones que no se denuncian y que pueden llevar a la persona a sufrir un alto nivel de estrés y a sufrir depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos culpables, no es algo de lo que queramos hablar, porque pensamos pues que no nos van a creer o que no vamos a ser comprendidos. Entonces, pues son situaciones extrínsecas que pues nos pueden llevar a sufrir depresión. ¿Listo? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión, en esta transmisión. Los invitamos a continuar en comunicación a través pues, de usted, a quien agradezco el que me hayan invitado el día de hoy. Los invito también a seguirme, ya les dejé mi página, voy a volver a hacer el comercial, es Transforma tu Estrés, nos encuentran en Facebook, estamos también en el resto de las redes sociales.